Saludos hermanos, bienvenidos una vez más a este taller de evangelismo. Gracias por acompañarnos una vez más. Y estamos entrando ya al cierre, al final de esta capacitación o este taller de evangelismo. Es la sexta sesión. Y bueno, es la parte más importante según mi punto de vista, porque como yo les dije al final de la sesión pasada, vamos a cerrar con las buenas nuevas, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Detalladamente vamos a entender qué hizo Jesús en la cruz para liberarnos de la condenación, ¿sí? Bueno, vamos a retomar un versículo que yo leí la sesión pasada, Hebreos 10, capítulo 1, que es importante entenderlo y ahorita quiero explicarlo un poco mejor. Porque la ley, dice así, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Yo expliqué la vez pasada, la sesión pasada, que es importante entender las ofrendas levíticas para entender la salvación, la redención por medio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, dice aquí que son sombra. Los sacrificios levíticos son sombra de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas, o sea, no es la realidad, sino es una sombra nada más. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero construir una casa, contrato a un arquitecto, el arquitecto, si yo se lo pido así, él me hace una maqueta de la casa, ¿sí? A escala. Yo le digo, quiero 3 cuartos, quiero un techo inclinado, quiero una fachada de este estilo. El arquitecto me fabrica una casa, pero a escala. Se le llama maqueta. Esta maqueta no es mi casa. ¿O sí? No es mi casa. Sino es una sombra. Es una maqueta de lo que va a ser mi casa. Pero ¿qué tan importante es una maqueta, hermanos? Porque nos enseña cómo va a quedar la casa final. Me explico, ¿no? Lo mismo sucede con las ofrendas levíticas. Son una maqueta, son un ejemplo, una sombra de lo que iba a venir después. Así que vamos a adentrarnos de lleno a este tema que es tan interesante. Insisto, es necesario. Sé que para algunos es complejo, pero Levítico nos enseña la sombra de Jesucristo. Y es importante aprenderlo en este taller de evangelismo. Vamos a leer primeramente el Levítico capítulo 4, del 27 al 31, y lo vamos a explicar después. Dice así: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Suena complicado, pero no lo es. Quiero explicarlo versículo por versículo. El versículo 27 es muy sencillo. Dice, si alguna persona del pueblo peca. ¿Sí? Durante 3 sesiones hablamos del pecado, ¿cierto? Si alguien peca, entonces, ¿qué debe hacer? El versículo 28, debe conocer su pecado. ¿Sí? Yo les expliqué que los fariseos, Jesús los enfrentó, los confrontó. Ustedes son hijos del diablo. Ustedes nacieron en pecado. ¿Sí? Son hijos de Adán. Necesitan un Salvador. Necesitan el arrepentimiento. Necesitan el Evangelio. Los fariseos creían que no necesitaban Salvador, que ya eran un pueblo santo, que ya eran un pueblo escogido por Dios. Y en cierta manera lo eran. Pero la realidad es que todo ser humano nace
bajo pecado. Como decía Romanos 5, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Los fariseos estaban incluidos. Entonces, el versículo 28 es importante también porque una persona debe conocer que pecó, descubrir que pecó. ¿Sí? El ejemplo más claro es el del hijo pródigo. Descubrir que su propio camino lo llevó al fracaso, todo lo que hizo fue un desastre, fue gran maldad. Dice que traerá por su ofrenda una cabra, versículo 28, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Hasta ahí es claro, una persona que pecaba tenía que conocer y reconocer su pecado. Ya que reconocía su pecado, conseguía una cabra, ¿sí? Un animal, una cabra. Vamos al 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Sí? También es sencillo de entender. La cabra que había conseguido para expiar su pecado tenía que colocar sobre ella sus manos. ¿Sí? Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y después dice, la degollará en el lugar del holocausto. Sin derramamiento de sangre no hay expiación, no hay perdón de pecado. Así explica la Biblia. La cabra tenía que derramar la sangre, ¿sí? Por el pecado de aquella persona. Pero hermanos, este versículo 29, no lo olviden, ¿sí? Vamos a poner especial atención en el versículo 29. ¿Qué dice? Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda. La imposición de manos en esta parte que estamos estudiando es sumamente relevante, ¿sí? No lo olviden, por favor. Vamos al 30. Luego, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar, ¿no? El derramamiento de sangre que estamos hablando. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. La paga del pecado es muerte. La cabra está recibiendo el castigo, ¿sí? Que es la muerte. El pecador transfirió los pecados a esta cabra por medio de la imposición de manos. Y esto lo vamos a analizar a detalle, ¿sí? Porque es sumamente importante, como dije. Vamos al versículo 31. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. El último versículo también es muy sencillo. Toda la grosura, las pieles, los intestinos del animal eran quemados en fuego, ¿sí? Porque dentro del animal estaba el pecado, se tenía que destruir. Era importante derramar la sangre, era importante destruir el mismo cuerpo. Bueno, esta parte de la Biblia, que es el ritual o el procedimiento para que una persona fuera perdonada, es la sombra de lo que iba a venir después. Por eso es importante verlo. Y para que quede más claro, hermanos, quiero que veamos un video, ¿sí? Con este video va a quedar mucho más claro estos versículos de Levítico 4. Vamos a verlo. Aquí está entrando el pecador, que lleva en su mano una cabra. Obviamente es necesario que el sacerdote, como estamos viendo, verifique que la cabra esté limpia, que la cabra sea adecuada para expiar el pecado de aquella persona. Tiene que colocar las manos, es muy importante, yo se los comenté. ¿Para qué? Imponiendo las manos, transfería el pecado, como está sucediendo en este video, transfería el pecado a la cabra y la justicia, la pureza de la cabra era transferida al individuo, a la persona. Después debía morir, ¿no? Debía ser degollada la cabra, debía ser quemada. Aquella persona era liberada del pecado, era limpia del pecado. Como dice aquí en Levítico, era perdonada.
Y era una libertad muy valiosa, hermanos, porque una persona que pecaba ya sabía que merecía la maldición, ya sabía que merecía incluso la muerte. Este ritual de expiación era importantísimo para los judíos. Insisto, es solamente una maqueta, una sombra de lo que iba a venir. Ahora, yo les mencioné que es muy importante enfocarse en la imposición de manos, ¿sí? En cómo el pecador colocaba las manos sobre la ofrenda. Ya vimos en el video que era con el propósito de transferir el pecado de la persona a la ofrenda, a la cabra. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Yo les he dicho varias veces, todo lo que estamos estudiando en este taller es bíblico y no podemos usar maneras o ideas humanas, sino la Biblia 100%. Esto también viene en la Biblia. Vamos a leer Levítico capítulo 16, versículos 21 y 22. Vamos a leer, dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Quiero explicarlo de esta manera. El pueblo de Israel hacían distintos sacrificios, ¿sí? Había varios sacrificios. Los más relevantes son los sacrificios individuales, ¿verdad? Que se hacían por medio de cabras, de machos cabríos, de manera individual. O sea, cada persona llevaba su cabra para su propio pecado. ¿Me explico? Esto se hacía diario. Pero también hay una expiación, hay un ritual de expiación que se hacía una vez al año. De hecho, actualmente los judíos lo siguen celebrando, es el Yom Kippur, es el día de la expiación, es una fecha muy importante para los judíos desde este entonces, porque ese día, una vez al año, el sacerdote Aarón, siendo representante del pueblo entero, transfería los pecados de todo el pueblo a dos machos cabríos, ¿sí? Uno era muerto, como ya vimos en Levítico 4, era degollado, era quemado dentro del tabernáculo, ¿sí? Pero dentro del tabernáculo ningún israelita lo veía, solamente escuchaban tal vez algún rumor, ya fue muerto el macho cabrío, pero no lo veían. Entonces había un segundo macho cabrío que era el que era llevado a Azazel. Insisto, no me voy a meter mucho en detalle de esto, pero la gente se daba cuenta, nuestro pecado ahí está, en ese macho cabrío. ¿Por qué? ¿Sabían esto que estamos leyendo? Quiero leer nuevamente Levítico 16, 21. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Qué ponía sobre el macho cabrío? Todos los pecados del pueblo. Lo confirma el versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Hermanos, la imposición de manos en este ritual de expiación es fundamental. Es importantísimo, hermanos, porque quiero explicarlo de esta manera. ¿Qué pasaría si un pecador lleva a su cabra, pero nunca le transfirió el pecado? Siempre él cargó su pecado. La cabra, aunque muriera, aunque derramara su sangre, de nada servía, porque el pecado de aquella persona seguía estando en él. Era importante poner sus manos sobre la ofrenda
y transferir y colocar sus pecados en la cabra o el macho cabrío, como lo dice claramente aquí en Levítico capítulo 16. Y más adelante en el versículo 30 dice algo hermoso, dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Esta maqueta que estamos estudiando, esta sombra de los bienes venideros, es una lección que Dios permitió al pueblo de Israel y nos permite a nosotros también estudiarla, de cómo iba a ser expiado el pecado del mundo a través de Jesucristo. Es una maqueta, ¿sí? Una réplica, una sombra de lo que iba a venir con Jesucristo. Ahora, vamos a estudiar en sí ahora los bienes venideros. La imagen misma de las cosas, ¿sí? Lo que va en serio, la expiación que va en serio, que es por Jesucristo. Vamos a estudiarla bien. Recuerden, debe coincidir con la maqueta, ¿cierto? Si no, la maqueta no está bien hecha. Debe coincidir. En todos los aspectos debe coincidir. Claro, no es lo mismo que un macho cabrío muera a que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Alfa y Omega, el Rey de Reyes, muera, porque tiene un efecto eterno, porque Dios es eterno. Si un macho cabrío era temporal, era momentáneo, no era perfecto, pero el Cordero de Dios, su sacrificio, su expiación, es perfecta y es eterna. Entonces vamos a entender. Juan 1:29 es un versículo muy famoso, muy conocido. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Han escuchado todos este versículo. ¿Y por qué no se refirió Juan el Bautista a Jesús como un animal fuerte? ¿Por qué no dijo, ahí viene el oso de Dios, el león de Dios, ahí viene el gorila de Dios? ¿Por qué usa un animal débil, un cordero? Porque Juan el Bautista sabía que Jesús era aquella ofrenda de Levítico. Esas sombras, esas maquetas que Dios les enseñó al pueblo en Levítico, se iban a hacer efectivas de manera real y de manera perfecta y de manera eterna con Jesucristo, siendo el Cordero de Dios. Ahora, yo les dije que tenía que machar perfectamente la casa real con la maqueta, ¿sí? Los bienes venideros con la sombra. Vamos a hacer un recuento. ¿Qué se necesitaba hacer y qué se necesitaba tener para la ofrenda levítica? Un pecador. Se necesitaba un pecador. Se necesitaba un sacerdote también, ¿sí? En este caso, Aarón, el representante de todo el pueblo. Se requería también una ofrenda, ¿sí? Un animal, un macho cabrío o una cabra. Y se necesitaba también la muerte de la ofrenda. Son 4 cosas fundamentales de la maqueta, de la expiación en Levítico. Un pecador, un sacerdote, una ofrenda y la muerte de la ofrenda. ¿Cómo conectamos estas 4 cosas a la expiación del mundo por medio de Jesucristo? El pecador, obviamente, somos nosotros, el mundo entero. La ofrenda, ¿quién es? El Cordero de Dios, Jesucristo. La muerte de la ofrenda es la cruz del Calvario. Pero falta un personaje más. ¿Quién es? El sacerdote. Que en el Yom Kippur, en el día de la expiación, el sacerdote Aarón fungía como representante del pueblo. ¿Dónde está ese personaje? En la casa real, en los bienes venideros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos enseña una verdad
eh, importante y necesaria por conocer. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, ¿qué está diciendo este versículo? Que Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué quiero que analicemos? Jesucristo, estando en la cruz, dice Primera de Pedro 2:24, que estaba cargando todos nuestros pecados, ¿sí? Y lo confirma Isaías 53:6, que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es claro, Jesucristo cargó el pecado nuestro. Sobre el madero, Jesucristo tenía todos nuestros pecados. De tal manera que Dios tuvo que darle la espalda. Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Todo el pecado nuestro estaba sobre Jesús, sobre el madero. Pero una pregunta, hermanos, ¿Jesucristo cuando vino a este mundo nació con pecado? No, dice la Biblia que era sin pecado. No conoció pecado. Jesucristo era santo, era mismo Dios. Pero estando en la cruz ya tenía nuestros pecados. Entonces, viendo la maqueta, que era necesario la imposición de manos para transferir el pecado del pueblo a la ofrenda, ¿en dónde está ese acto? ¿En dónde está ese acontecimiento? En la casa real, en los bienes venideros, ¿en dónde está? Esto es muy importante, hermanos, conocerlo. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 10 y versículo 11. Dice así, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿De quién está hablando estos dos versículos? Juan el Bautista. Isaías lo dice, es una profecía. Voz que clama en el desierto, preparad camino. Fue el propósito de la venida de Juan el Bautista. Preparar el camino. ¿De quién? De Jesucristo, del Cordero de Dios. Juan el Bautista tuvo ese papel, preparar el camino. ¿Y cómo lo preparó? En algún sentido, con su prédica. Arrepentíos y convertíos, creed en el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado. Incluso confrontaba a la gente con su pecado. Les decía generación de víboras, hijos depravados. Les recordaba su condición, ¿cierto?, de pecado. En cierta manera, así preparó el camino de Jesús. Pero hay otra manera que también lo preparó, ¿sí? Una manera más interesante, más importante. Juan el Bautista preparó el camino para el Salvador, traspasando los pecados de todo el mundo a Jesucristo. Dice Mateo capítulo 11, versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero, Eduardo, ¿qué hay de Moisés? ¿Qué hay de Abraham? ¿Qué hay de Josué? ¿Qué hay de Elías? ¿Qué hay de David? Dice que el mayor es Juan el Bautista. Claro, porque él es el representante de la humanidad quien iba a preparar el camino del Salvador. Iba a preparar el camino de la expiación, traspasando el pecado del mundo entero a Jesucristo. Pero a ver, algo no cuadra. Estamos viendo que se necesitaba un sacerdote, porque solo los levitas podían ministrar en el tabernáculo. Juan el Bautista es descendiente de sacerdotes.
tiene sangre levita. Entonces, de alguna manera está capacitado, está permitido que Juan el Bautista funja como sacerdote. Tiene sangre levita. Juan el Bautista, como en los tiempos de Aarón, transfirió el pecado del pueblo al Cordero. ¿En qué momento sucedió esto? Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En este momento, hermanos, es un momento crucial en la historia de la humanidad. Porque en primera instancia no tenía sentido que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista estaba bautizando a los pecadores. ¿Sí? Estaba bautizando a las personas en pecado, sucias. Pero Jesucristo no tenía pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios, es puro, es limpio. De hecho, Juan el Bautista se lo expresa. Jesús, no es correcto que hagamos así. Al contrario, tú me tienes que bautizar a mí porque yo soy el pecador. Jesús, no tiene lógica que yo te bautice. Pero Jesús insistió. Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La imposición de manos era necesaria para el bautismo. Jesús insistió, Juan, bautízame. Es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista recordó, es que Él es el Cordero de Dios. Alguien tiene que imponer las manos en la cabeza de la ofrenda para colocar el pecado del pueblo en aquel Cordero. De otra manera, no es posible, aunque muera el Cordero, sin traspasar el pecado. Es inútil, es en vano la muerte. Juan el Bautista lo bautiza. ¿Saben qué sucedió después de que Jesús fue bautizado? Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Hermanos, anteriormente por causa del pecado, el cielo estaba cerrado. El cielo era una puerta cerrada. Pero cuando el pecado de todos nosotros fue transferido a Jesucristo, el cielo se abrió. Las puertas del cielo se abrieron, porque ahora nuestro pecado había sido transferido al Cordero de Dios. Cuando Él estaba siendo crucificado en la cruz, ¿qué dijo? Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué consumó? El pecado de todo el mundo. Su pecado, mi pecado, fue consumado en la cruz. Y por último, primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hermanos, Jesucristo apareció para quitar sus pecados, para limpiar sus pecados. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente Jesús quitó sus pecados. En la cruz se encargó no solo de quitarlos, sino de borrarlos para siempre. Y finalmente, hermanos, para concluir, quisiera compartir un versículo más con ustedes. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Hermanos, sus pecados han sido completamente cubiertos, perdonados, eliminados en la cruz. Jesús dijo, consumado es.
Hermanos, muchas gracias por haberme escuchado en este taller de evangelismo. Yo espero que este mensaje realmente haya quedado en su corazón. Ustedes se vayan con la certeza de que todos sus pecados fueron perdonados, borrados como la niebla, así como en este versículo último leímos. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Hasta luego.